En 1972, el actor Anthony Hopkins fue elegido para una película basada en la novela La chica de Petrovka, de George Pfeiffer. Quería leer el libro antes de empezar a filmar la película, así que fue a buscar una copia en algún lugar de Londres, entró a una librería y no la tenían. Va a otra librería, no la tienen, y va a otra más y todavía no la tienen. Así que decide irse a casa, y de camino a casa, se sienta en una banca en una estación de tren y nota un libro ahí, abandonado, y era La chica de Petrovka. ¡Qué extraño! Es la copia del libro que estaba buscando, simplemente ahí, abandonada. Y luego, cuando Hopkins finalmente conoce al autor, George Pfeiffer, le cuenta esta historia de que encontró un libro en la estación de tren. Y el autor mencionó que ni siquiera tenía su propia copia. De hecho, le prestó la última que tenía, muy anotada con notas personales en los márgenes, a un amigo, y ese amigo la perdió en algún lugar de Londres. Anthony Hopkins revisó la copia y la copia que encontró en la banca era en realidad la copia personal anotada de George Pfeiffer. O sea, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Cómo le llamas a eso? Si eres religioso, podrías llamarlo un milagro, o al menos una señal de Dios. Si te interesa la psicología, podrías llamarlo una sincronicidad. Y si eres estadístico, probablemente dirías, bueno, hay 8.000 millones de personas caminando por este planeta. Se supone que cosas extrañas deben pasar. Es solo matemática estadística. El mismo evento, 3 interpretaciones completamente diferentes. Y una pregunta imposible en el centro de todo esto. ¿Son los milagros, las sincronicidades y las coincidencias realmente cosas diferentes? ¿O son simplemente lo mismo con diferentes nombres? Bueno, hoy vamos a explorar el mundo de estos fenómenos extraños e inexplicables. Y posiblemente, finalmente descubramos qué es lo sobrenatural, qué es psicología y qué es ciencia. Así que siéntate, relájate y bienvenido a Religion Camp. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a Religion Camp. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, este es el lugar donde trato de entender en qué cree cada quien. Cada persona en esta tierra, tú que estás escuchando esto ahora mismo, ha sido moldeada de alguna manera, valga el juego de palabras, por tu fe o por la fe de tu cultura en el Dios que sea popular en tu región. Y como resultado, eso está impregnado en ti, incluso si no practicas. Así que, para poder entender mejor el mundo y a mis semejantes, estoy tratando de entender en qué cree cada quien. Y además, estoy tratando de tomar todas las cosas buenas. Creo que las religiones son fundamentalmente algo bueno si han existido por mucho tiempo, así que trato de tomar lo mejor de cada una y aplicarlo a mi propia vida para ser una mejor persona. Y si estás haciendo clic en este canal, me imagino que probablemente tienes el mismo objetivo que yo. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en un tema muy interesante. Pero antes de entrar en el tema, solo quiero agradecerte mucho por ver este programa. Cada vez que haces clic o comentas, ya sabes, mantienes viva la llama aquí en el campamento. Y bueno, sí, haces que mis sueños se hagan realidad. Y además pagas las cuentas de mi querido amigo, Cristos Papadapatos. ¿Cómo estás, Cristos? Muy bien. Cristos, no tenemos tiempo. Lo siento, porque, mira, si la gente quiere hablar contigo, el mejor lugar para hacerlo probablemente es patreon.com/campcaganon. Patreon.com/campcaganon. Ese es como el santuario interno. Es como la fogata donde la gente se reúne para, ya sabes, simplemente platicar entre ellos, hablar sobre el campamento, hablar sobre diferentes episodios. Hacemos un Zoom cada mes donde todos nos conectamos y, ya sabes, platicamos un rato. También hacemos episodios extra, episodios adicionales. También hacemos episodios sin anuncios. Son como $5 al mes. Así que por el precio de una taza de café, básicamente vas a recibir más contenido del que probablemente podrías consumir en un mes. Así que, y puedes hablar con Cristos. Tal vez hagamos un descuento por eso. De todos modos, hoy vamos a hablar sobre esta idea de sincronicidades y coincidencias, milagros, serendipia. Es una idea interesante, ¿verdad? Y tal vez te ha pasado. Quiero decir, definitivamente me ha pasado a mí, como cuando estás pensando en alguien y de repente esa persona te llama. Eso me pasa todo el tiempo. Y me pregunto qué estará haciendo mi amigo de la preparatoria. No he hablado con él en años, y de repente recibo un mensaje de texto. Y yo pienso, ¿qué está pasando? Tal vez sea algo algorítmico. Tal vez a los dos se nos activó la idea al mismo tiempo. Y de repente, algo que publiqué apareció en su Instagram y me mandó un mensaje. No lo sé. Pasa todo el tiempo. ¿Te ha pasado a ti? En griego dicen que la persona que te llama cuando estás pensando en ella va a vivir 100 años. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué curioso! Porque esa es una superstición que surgió hace relativamente poco. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, no es una superstición de la antigua Grecia. Es algo que existe desde hace como 30 años, sí. Bueno, supongo que la adaptaron de la idea de que alguien te visita cuando piensas en esa persona. Quizá. Es algo gracioso. De todos modos, es algo interesante, ¿no? Sucede. Y, ya sabes, tal vez a alguien de tu familia le dan cierto tiempo de vida por una enfermedad y de repente se recupera sin ninguna explicación. ¿Eso es un milagro? Quiero decir, algunas cosas simplemente son demasiado extrañas. Esto me pasa todo el tiempo. He soñado con personas.
Y luego como que me encontré a esa persona en la calle y fue como, oye, acabo de soñar contigo. Y ellos dicen, ¿estás soñando conmigo? Y yo, no es así, está bien. Solo tuve un sueño y tú estabas en él. Deja de hacerlo raro. Ahora, historias como estas, y hay muchas, estoy seguro de que tú tienes muchas en tu vida y me encantaría saberlas, para que conste. Me encantan este tipo de historias, así que coméntalas porque quiero leerlas. Nos hace preguntarnos como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Y hay algún significado en esto, en este tipo de cosas raras, ya sabes, coincidencias, si es que se les puede llamar así? Así que, muy rápido, antes de entrar en esto, solo quiero aclarar algunas cosas en cuanto a la terminología, ¿de acuerdo? Un milagro es, en el sentido tradicional, un evento atribuido a algún tipo de intervención divina, y no habría ocurrido en la naturaleza si simplemente, ya sabes, la naturaleza hubiera seguido su curso por sí sola, por así decirlo. Realmente proviene de la palabra latina miraculum, que significa objeto de asombro. Así que en muchas teologías occidentales, esto significa una suspensión de la ley natural. Dios interviene y básicamente anula las reglas, ¿verdad? Puedes pensar en Jesús caminando sobre el agua, ¿verdad? Es como, bueno, nosotros no podemos caminar sobre el agua. Así que si alguien hiciera eso, sería Dios interviniendo literalmente en un momento y lugar específicos cuando esas cosas no son posibles. Pero no todos lo ven de esa manera. Algunos teólogos, particularmente en el pensamiento islámico, describen los milagros como actos inusuales, pero que aún son consistentes con la ley. ¿Ves la diferencia? Muchas veces, en los milagros cristianos, es como si Dios anulara la ley, mientras que en el Islam, Dios actúa a través de la naturaleza en lugar de estar por encima de ella. De cualquier manera, el ingrediente clave es básicamente el mismo, que Dios interviene, y un milagro siempre tiene un autor. Ahora, en el cristianismo, la apertura del Mar Rojo es un milagro. Y en el Islam, los milagros se llaman muhasat. Se consideran señales de Alá, y básicamente autentifican a un profeta. Así que, por ejemplo, el profeta Muhammad, la paz sea con él, divide la luna. Y luego, en el hinduismo, las hazañas atribuidas a Krishna, como levantar una montaña con un solo dedo, son milagros, aunque a menudo se entienden como expresiones de la naturaleza divina más que como interrupciones del orden natural, si eso tiene sentido. En el budismo, las hazañas extraordinarias se llaman siddhi, que básicamente pueden entenderse como expresiones de realización espiritual más que como una intervención legítima de algún ser divino. Ahora, el hilo común entre todas estas diferentes tradiciones religiosas es que estos eventos apuntan a algo más allá de la experiencia humana ordinaria, aunque por supuesto, diferentes tradiciones abordan el cómo, quién y por qué de manera muy diferente cuando se trata de milagros. Ahora, hablemos de la coincidencia. Básicamente, este es el marco opuesto. Es cuando dos o más eventos ocurren de una manera que parece sorprendente, pero en realidad no tienen una conexión significativa. Entonces la palabra literalmente viene del latín, coincidere, o básicamente caer juntos. Así que, por definición, las coincidencias no tienen significado. Eso es lo que pasa cuando la probabilidad hace lo suyo. Ya sabes, los humanos simplemente lo notan. Piensas en tu amigo y luego te llama, sueñas con un accidente de auto y al día siguiente ves uno. Una coincidencia es simplemente la forma en que la comunidad científica dice como, está bien, eso es algo interesante, ¿sabes? Pero no significa nada, ¿verdad? Una coincidencia es como, sí, estás pensando en alguien y luego te llama. Es como, pues, obvio, ya sabes, la gente te llama todo el tiempo. ¿Y en cuántas personas pensaste que no te llamaron? ¿Y con qué frecuencia te llama esta persona? Y piensas en ellos, ya sabes, sin que pienses en ellos. Y entonces tienes sincronicidad. Y esto básicamente se encuentra como en medio de estos. Y eso es lo que realmente lo hace interesante. El término fue acuñado por el psiquiatra suizo Carl Jung en 1952. Jung básicamente define la sincronicidad como la ocurrencia simultánea de dos eventos significativos, pero que no están causalmente conectados. Puedes ver cómo esto es como un punto intermedio. La palabra clave aquí es significativo. La sincronicidad no es solo una coincidencia, es una coincidencia que se siente como si importara. Pero tampoco es un milagro porque Jung no está diciendo que Dios o Alá estén interviniendo. Él estaba proponiendo algo completamente diferente. Que el universo podría tener algún tipo de orden subyacente, algún tipo de tejido conectivo cósmico entre el mundo interior de la mente y el mundo exterior de los eventos, que en realidad no funciona a través de causa y efecto. Así que, para recapitular, un milagro tiene un autor divino, una coincidencia no tiene autor, y una sincronicidad tiene algún significado, pero queda un poco como un interrogante. Y es importante entender que estas no son categorías científicas, ¿verdad? Son marcos para la interpretación. El evento en sí es exactamente el mismo. Lo que cambia al final es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre eso. Y por cierto, estos conceptos no surgieron al mismo tiempo en la historia, y creo que la línea de tiempo también nos indica algo sobre lo que está pasando. Por ejemplo, los milagros. Estos son antiguos.
Son tan antiguos como la religión misma. Cada civilización con un dios o varios dioses tiene el concepto de milagros. La Biblia hebrea está llena de milagros, zarzas ardientes, plagas y maná del cielo. El Nuevo Testamento básicamente, ya sabes, está centrado en milagros, literalmente como Jesús sanando a los muertos, caminando sobre el agua, resucitando de entre los muertos. El Corán también describe un montón de milagros, y las epopeyas hindúes tienen milagros. Durante la mayor parte de la historia humana, los milagros han sido la explicación principal para cosas que no podemos explicar u otros, ya sabes, eventos extraordinarios. O ya sabes, si sucede algo notable, la explicación obvia es Dios. Sabes, el escepticismo hacia Dios o la intervención divina no es algo puramente moderno. Muchos griegos antiguos cuestionaban afirmaciones sobrenaturales y cosas así. Pero aún así, para la gran mayoría de las personas a lo largo de la mayor parte de la historia, los milagros eran simplemente parte de cómo era el mundo. Es como que hay cosas que podemos explicar y para todo lo que no podemos explicar es Dios. Ahora, todo eso empezó a cambiar durante la Ilustración, como en los años 1600 y 1700, así que ustedes están familiarizados con la Ilustración. Este es el momento en que los pensadores empezaron a insistir en que el mundo funcionaba de acuerdo a leyes que podían descubrirse, como leyes naturales o un orden subyacente. Y nadie realmente encabezó toda esta ideología de la Ilustración más que el filósofo escocés David Hume. Así que en 1748 Hume publicó un argumento en contra de los milagros que todavía se debate hasta el día de hoy. Su afirmación principal es realmente bastante elegante. Un milagro es, por definición, una violación de las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza se establecen por este enorme y consistente cuerpo de evidencia. Así que la evidencia en contra de cualquier milagro en particular, es decir, literalmente todo lo que se ha observado en las leyes de la naturaleza, siempre es más fuerte que el testimonio a favor. Así que, quiero decir, sí, ya sabes, ves a una persona simplemente levitando de la nada, es como, bueno, eso está violando las leyes de la naturaleza. Así que toda nuestra historia registrada dice que las personas no simplemente levitan, y si este tipo está levitando, hay más evidencia en contra que a favor. Ahora, Hume argumentó que siempre es más racional creer que el testigo estaba equivocado, fue engañado, estaba mintiendo, o tenía algún tipo de, ya sabes, episodio delirante, que creer que las leyes de la naturaleza realmente se rompieron. Pero esto no acabó con la creencia en los milagros, o sea, ni de cerca, o sea, obviamente. Pero sí creó un espacio intelectual para el concepto de la coincidencia, porque la gente básicamente estaba lidiando con esta situación en la que, ya sabes, dos cosas suceden que parecen notables, pero sí, supongo que sería extraño si de repente empezaran a suceder cosas en el universo que no pudiéramos explicar. Entonces, ¿qué hacemos? Si los milagros ya no son una explicación posible, necesitas otra palabra para estos eventos, y aquí es donde surge la palabra coincidencia. Así que la coincidencia como concepto realmente gana fuerza en los años 1800 y 1900 junto con el desarrollo de, ya sabes, la estadística moderna y la teoría de la probabilidad. Matemáticos como Pierre-Simon Laplace nos dieron las herramientas para decir realmente que algo asombroso era estadísticamente probable que le sucediera a alguien. Pero volveremos a más cosas de matemáticas en un segundo. Así que la sincronicidad como concepto llega al final de nuestra línea de tiempo en 1952, específicamente cuando Jung publicó su libro Sincronicidad, un principio de conexión acausal. Y el momento aquí es realmente significativo. Jung está escribiendo después de la Segunda Guerra Mundial, en este punto donde el racionalismo puro le parecía insuficiente a mucha gente. También fue profundamente influenciado por sus conversaciones con el físico Wolfgang Pauli, quien trabajó en la mecánica cuántica. Y es importante señalar aquí, algunas personas asumen que la sincronicidad se basa en la física cuántica. Realmente no es así. Pauli influyó en Jung filosóficamente, pero no científicamente. La sincronicidad es un concepto psicológico y filosófico únicamente, no es un concepto físico. Así que Jung tomó prestado el sentimiento de rareza cuántica y como esa, ya sabes, esa especie de inestabilidad e incertidumbre, esta idea de que, ya sabes, el universo es más extraño y opera fuera de los planteamientos de la mecánica clásica. Pero él no estaba haciendo ecuaciones ni nada por el estilo. El ejemplo más famoso de sincronicidad de Jung es la historia del escarabajo. Él estaba sentado con una paciente que estaba describiendo un sueño sobre un escarabajo dorado. Probablemente los has visto en películas como La momia. Es un símbolo egipcio de renacimiento. Y mientras ella hablaba de eso, Jung escuchó un golpeteo en la ventana y la abrió. Y cuando la abre de repente, un escarabajo cetonia dorada entra volando, y eso es lo más parecido a un escarabajo dorado que vas a encontrar en Suiza en ese momento. Y él lo atrapó, se lo entregó y le dijo, aquí está tu escarabajo. Y el momento fue tan impactante que rompió la resistencia psicológica de la paciente y su tratamiento tuvo un avance. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es un milagro?
¿Es una coincidencia? ¿Es algo diferente? Jung argumenta que el misterio que le sucedió es otra cosa. Él propuso que la mente y la materia no están tan separadas como pensamos, que el significado en sí mismo puede ser un principio de conexión, no una relación de causa y efecto, sino algo paralelo. Y muchos científicos rechazan esto, pero el concepto realmente se mantuvo en la cultura popular porque le da nombre a algo que la gente siente todo el tiempo, que algunas coincidencias parecen significar algo. Tienen peso incluso si no puedes probarlo. Bien, ahora que tenemos estas categorías más o menos definidas, vamos a ponerlas a prueba con casos del mundo real y vamos a ver los datos e intentar descifrar a qué categoría pertenece cada historia. Así que nuestro primer ejemplo, y esto ha sido, ya sabes, de hecho, ni siquiera lo voy a arruinar, solo te daré el ejemplo y luego, Cristos, necesito que me digas cuál crees que es. En 1858, una niña francesa de 14 años llamada Bernadette Subaru reportó visiones de la Virgen María en una gruta cerca del pueblo de Lourdes, en Francia. Un manantial apareció donde supuestamente María señaló el lugar, y las personas que se bañaban en él empezaron a afirmar que habían sido sanadas. Ahora, la Iglesia Católica toma muy en serio las afirmaciones de milagros. Establecieron la Oficina Médica de Lourdes en 1883, y desde entonces la Iglesia dice que se han reportado más de 7,000 curaciones. Por supuesto, solo 70 han sido reconocidas formalmente como milagros después de una revisión médica. Eso es aproximadamente el 1%. Pero a pesar de que eso sea solo el 1%, 70 milagros no es poca cosa. Y notablemente, muy pocos milagros nuevos han sido reconocidos en las últimas décadas. El más reciente fue en 2018, lo que realmente te dice algo sobre cómo ha subido el estándar. El proceso requiere una documentación médica extensa. Doctores, incluyendo médicos no católicos y no creyentes, examinan los casos. La curación debe ser completa, duradera, científicamente inexplicable, y ningún tratamiento médico conocido puede explicarla. Así que aquí está el interrogatorio cruzado, sin querer hacer un juego de palabras. ¿Lo entiendes? Interrogatorio cruzado. ¿Son realmente milagrosos los 70 milagros reconocidos de Lourdes? Bueno, verás, los escépticos señalarán algunas cosas diferentes. Primero, millones de personas enfermas han visitado Lourdes. Con millones de intentos dirían que algunas remisiones espontáneas son estadísticamente esperadas. A veces el cáncer simplemente desaparece. Es raro, pero sí sucede. En segundo lugar, los estándares de la oficina médica, aunque rigurosos para una institución religiosa, aún no son lo mismo que un ensayo clínico doble ciego revisado por pares. Y en tercer lugar, y esto es sutil, solo escuchamos sobre las personas que mejoran. No seguimos a los millones de personas que se fueron a casa todavía enfermas o que se fueron y empeoraron. Y eso es lo que los estadísticos llamarían sesgo de supervivencia. Y es difícil decir si el número de personas que se curan después de ir a Lourdes es mayor en promedio que, ya sabes, una muestra promedio de la población general. Esperarías que, si fuera pura coincidencia, las personas que se curan en Lourdes serían las mismas que en la sociedad en general, pero, de nuevo, no es concluyente. Además, las personas que van a Lourdes para curarse son una muestra diferente. Podrían venir de un nivel socioeconómico diferente, o tal vez hay un efecto placebo donde piensan que se van a curar, y eso podría contribuir a su sanación de alguna manera. De nuevo, simplemente no lo sabemos. Pero la afirmación de milagros en Lourdes no se basa en las estadísticas, se basa en los casos individuales específicos y en el momento en que ocurrieron. Entonces, ¿podría esta aparición en Lourdes que luego lleva a un manantial que después cura a las personas ser esto un milagro? Bueno, si eres religioso, si eres católico y crees que Dios está detrás de estas curaciones, entonces dirías, sí, esto es un milagro de Dios. Al menos las personas que han sido sanadas, esos son eventos milagrosos que de nuevo, según esta oficina médica, alrededor de 70 a 72 personas han sido sanadas milagrosamente. ¿Pero también podría ser una coincidencia? Claro, las personas que van ahí están en un nivel de ingresos más alto, pueden ganar un poco más de dinero, reciben otros tratamientos después. Tal vez sea solo una simple correlación, o tal vez no haya ninguna conexión estadística en absoluto, y que en cualquier muestra de 1 millón de personas, el 1% de ellas será sanado. ¿Quién puede decirlo? Ahora, ¿podría ser una sincronicidad? Piensa en ese término, ¿verdad? Jung podría decir que si la sanación fue significativa para el estado psicológico del paciente, entonces entras, tienes algún tipo de cáncer raro, entras al manantial y te bañas con agua bendita de Lourdes. De repente empiezas a pensar, wow, Dios me respalda, voy a ser sanado de alguna manera. Y es posible que al reducir esa cantidad de estrés y temor existencial, sea posible que eso pueda afectar negativamente la progresión del cáncer en tu cuerpo, quizás. Y ahora se convierte en algo entre el estado físico y mental que Jung diría que podría ser una sincronicidad. Ahora, pasemos a otro ejemplo. En 1979, investigadores de la Universidad de Minnesota comenzaron a estudiar gemelos idénticos que habían sido separados al nacer y criados por separado.
La pareja más famosa fue Jim Lewis y Jim Springer y se reunieron a la edad de 39 años. Ambos se llamaban James. Estos dos chicos fueron dados en adopción y ninguno de los dos supo del otro durante la mayor parte de sus vidas. No supieron del otro hasta que se reunieron a los 39 años y esto es lo que les pasó mientras estuvieron separados. Ambos fueron nombrados James por sus familias adoptivas. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda. Ambos se divorciaron y luego ambos se casaron con mujeres llamadas Betty. Ambos tuvieron hijos. Uno se llamaba James Allen y el otro se llamaba James Allen con 2 L's. Ambos adoptaron perros llamados Toy cuando eran niños. Ambos manejaban el mismo tipo de auto. Ambos fumaban la misma marca de cigarrillos. Ambos vacacionaban en la misma playa en Florida. Entonces, ¿qué significa eso? Digo, estos dos hombres no tenían idea de que el otro existía. Y a los 39 años se conocen y luego descubren todas estas coincidencias en sus vidas, hasta los nombres de los perros que adoptan o los nombres de sus hijos. Es extraño. Ahora, ¿es esto un milagro? Bueno, realmente nadie está diciendo que sea intervención divina, pero llamarlo una coincidencia parece insuficiente, ¿no? Porque no es solo un detalle el que coincide, son docenas y docenas. Jung probablemente habría llamado a esto una sincronicidad, paralelos significativos que no pueden explicarse solo por una causa directa, pero que parecen revelar algún tipo de patrón subyacente, algún tipo de fuerza en el universo que de alguna manera conecta todas estas cosas que suceden. Pero aquí está el asunto. Tal vez sí hay una explicación causal, y es más fuerte de lo que mucha gente se imagina. Los gemelos idénticos comparten el 100% de su ADN. La investigación en genética del comportamiento muestra que la genética influye en la personalidad y las preferencias, e incluso tal vez en los tipos de mujeres o incluso en los tipos de nombres que podrían atraerte. Así que la coincidencia de tener el mismo nombre podría reflejar que las personas con predisposiciones genéticas similares en realidad se sienten atraídas por los mismos sonidos que les resultan atractivos. Así que Linda y Betty son nombres extremadamente comunes para mujeres nacidas en la década de 1940, así que la tasa base también es realmente alta. Los hábitos en común también podrían ser genéticos. Conducir el mismo tipo de auto podría reflejar un estatus socioeconómico compartido y una tendencia regional. Los efectos de selección y los sesgos de reporte también importan aquí. Los investigadores y periodistas enfatizan todas estas coincidencias realmente extrañas y sorprendentes y también minimizan las muchas cosas que no coincidieron. Así que, las gemelas del gimnasio, quiero decir, este es un ejemplo fascinante de cómo los mismos datos pueden respaldar diferentes marcos teóricos. Si lo llamas una coincidencia, básicamente estás diciendo que es, ya sabes, genética. Estos tipos están predispuestos a ser similares y ambos viven en Estados Unidos, más o menos en la misma zona, y hay tendencias comunes en los nombres y, ya sabes, tipos de cigarrillos muy populares. Tal vez fuman lo mismo. Es solo, ya sabes, matemáticas. ¿Y si es una sincronicidad? Bueno, si es una sincronicidad, ¿argumentarías que esto es algún tipo de patrón significativo que apunta a algún tipo de conexión entre ellas que es inexplicable y va más allá de nuestro entendimiento de la física? ¿Y es un milagro? Solo si tú lo crees. De alguna manera Dios dispuso que esto fuera así. Ahora, tenemos otra predicción. Esta es extraña. Esta es la predicción del Titanic. En 1898, 14 años antes de que el Titanic se hundiera, un novelista llamado Morgan Robertson publicó un libro llamado Futilidad o El naufragio del Titán. En él, un enorme barco insumergible llamado el Titan choca contra un iceberg en el Atlántico Norte en abril y se hunde con una enorme pérdida de vidas debido a la insuficiencia de botes salvavidas. El Titán medía aproximadamente 800 pies de largo. El Titanic medía aproximadamente 882 pies de largo. Ambos fueron descritos como los barcos más grandes jamás construidos. Ambos chocaron contra icebergs en el lado de estribor. Ahora, esto parece francamente profético, y algunas personas incluso lo llamaron así. Oh, esto es una visión. Tal vez tuvo una premonición, tal vez hubo algún tipo de milagro de previsión, tal vez Dios le habló. Pero aquí está la respuesta racional. Robertson era un exoficial de la Marina Mercante que sabía mucho sobre barcos. Él sabía que la industria de la construcción naval estaba produciendo embarcaciones cada vez más grandes. Sabía que los icebergs eran un peligro en el Atlántico Norte. Él sabía que las regulaciones sobre botes salvavidas no se habían mantenido al ritmo del tamaño de los barcos. Básicamente, extrapoló las tendencias actuales hacia un escenario de desastre plausible. Los escritores de ciencia ficción hacen esto todo el tiempo. Los detalles específicos que coinciden con el nombre, el mes, el iceberg, esos son sorprendentes. Pero considera cuántas miles de novelas se han escrito que hicieron predicciones que no se cumplieron. Simplemente no recordamos esas. Así que la tasa base de predicciones fallidas es enorme.
Así que por cada Robertson hay cientos de escritores cuyas novelas de desastres simplemente no coincidieron con la realidad. Y eso es lo que llamamos sesgo de confirmación. Notamos los aciertos y olvidamos todos los errores. Entonces, ¿esto es una coincidencia? Esa probablemente es la explicación más sencilla, esta conjetura fundamentada que resulta ser realmente notable en retrospectiva. Entonces, basándonos en estos ejemplos, ¿qué piensas? ¿Cuáles categorías crees que se mantienen? Digo, Croesus, ¿qué piensas sobre la del Titanic? La del Titanic es bastante inquietante. ¿En serio? Para mí, esa es la menos convincente. ¿En serio? Sí. Yo digo, bueno, son como 14 años, no es como si esto se hubiera escrito hace cientos de años. Así que está dentro del rango de tiempo. El tipo tiene experiencia trabajando en barcos grandes y dice algo como, sí, un barco va a chocar con un iceberg y se va a hundir. Pero lo más grande, El barco más grande jamás construido. O sea, si estás escribiendo un libro para que sea como lo más profético de la historia. O sea, de nuevo, puedo entender desde su perspectiva que diga, voy a hacer esto. Y luego como la arrogancia de la humanidad imitando el arte por casualidad. Para mí, esa es la menos interesante. El estudio de los gemelos. Ese me parece más interesante. Los gemelos Jim tienen tantas similitudes. Ahora, ¿es posible que tú y yo, que no somos gemelos? algunos dirían que sí, pero seguro, ¿Es posible que tengamos muchas similitudes? creo que sí. Es como, oh, bueno, ya sabes, tal vez tomamos la misma cerveza, tal vez a los dos nos gusta el mismo restaurante, tal vez tenemos, ya sabes, todas estas inclinaciones similares, pero simplemente no pensamos que sean tan notables porque, ¿por qué lo serían? Eso es simplemente una coincidencia porque no estamos relacionados. Así que es una de esas cosas en las que puedo ver el argumento estadístico, pero es más convincente que me digas que ambos tipos nombraron a sus hijos igual y que me digas que es solo genética. Es como, tal vez, pero me cuesta más trabajo creer eso. Y luego la aparición de Lourdes, o sea, soy católico. Eso es un milagro. Elijo creer eso basado en mi fe. Yo digo, eso es un milagro. Claro, los católicos no están obligados a creer en los milagros. No es una condición fundamental para ser parte de la religión, pero yo, por mi parte, simplemente lo acepto así. ¿Qué piensas de los gemelos del gimnasio? De nuevo, están vinculados genéticamente. Así que eso me hace sentir que todo eso es más posible. Científicamente. Correcto. Aparición de Lourdes. No soy muy religioso. Eres un hereje. Ay, Dios mío. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Dejen un comentario. Me encantaría saber qué opinan. Ahora, vamos a hablar del único marco que realmente no se preocupa por el significado en absoluto. Y es algo parecido a lo que estábamos hablando sobre algunas de las coincidencias, pero esto es probabilidad. Ahora es donde las cosas se ponen interesantes y también un poco contraintuitivas. Mucha gente subestima dramáticamente con qué frecuencia deberían ocurrir cosas extrañas solo por pura casualidad, y de hecho hay toda una rama de las matemáticas que explica esto. Por ejemplo, el problema del cumpleaños. Este es un clásico y una pesadilla estadística y probabilística. Bien. Si estuvieras en una habitación con 23 personas, ¿has escuchado esto antes? Bien, de acuerdo, es algo muy de Flagrant. ¿Hicimos esto en Flagrant? Sí, no lo recuerdo. Fue un episodio de Patreon. Oh, Dios, no puedo creer que olvidé eso. Yo estaba ahí y tú ya lo recuerdas mejor que yo. Ahora, si estás en una habitación con 23 personas, ¿lo mencioné? ¿Sí? No, sincronicidad. Wow, mira eso. Muy bien. Bueno, les voy a contar. ¿Cuántas personas necesitas tener en una habitación para que haya un 50% de probabilidad de que dos de ellas compartan el mismo cumpleaños? Bueno, estás pensando, ok, hay 365 días. Así que, para que haya un 50% de probabilidad de que dos de ellas compartan el mismo cumpleaños, probablemente necesitas como 100, tal vez 150. Probablemente es una suposición razonable, parece justo. Necesitas 23 personas. ¿Sí? Y luego, para obtener un 99.9%, probablemente dirías, oh, probablemente necesitas como 360. En realidad, solo necesitas 70. Ahora, esto se siente incorrecto porque hay 365 días en un año, pero las matemáticas en realidad son completamente correctas. La gente lo subestima porque piensa en las probabilidades de que alguien comparta su cumpleaños específico, cuando eso no es lo que la pregunta está planteando. La pregunta es, ¿cuáles son las probabilidades de que dos personas cualesquiera compartan la misma fecha de cumpleaños? Ahora, esto importa porque es una metáfora de cómo pensamos sobre eventos extraordinarios, ¿verdad? Preguntamos, ¿cuáles son las probabilidades de que esta cosa específica me pase a mí? Cuando la verdadera pregunta es, ¿cuáles son las probabilidades de que algo tan extraordinario le pase a alguien alguna vez? Así que la ley de Littlewood describe esto de manera hermosa. Fue establecida por un matemático de Cambridge llamado J.E. Littlewood, y él definió un milagro como cualquier evento con una probabilidad de 1 en 1 millón.
Luego estimó que cada persona experimenta alrededor de un evento por segundo durante sus horas de vigilia, viendo cosas, escuchando cosas, encontrándose con personas, tomando decisiones. Y a un evento por segundo, 8 horas al día, vas a acumular 1.000.000 de eventos cada 35 días. Eso significa que, estadísticamente, deberías esperar un evento de 1 en 1.000.000 aproximadamente una vez al mes. Así que, según esta ley, si los milagros son eventos de 1 en 1.000.000, en realidad no son tan raros. De hecho, simplemente ocurren justo cuando toca, ¿verdad? Por ejemplo, piensa en que vas en tu bicicleta y de repente te detienes para recoger una moneda del suelo, y justo cuando te detienes, un camión pasa volando frente a ti y casi te atropella, y piensas, ¡wow, qué milagro! Y es como, sí, lo es, pero también te toca uno de esos al mes. Ahora, la ley de los números realmente grandes extiende este principio también a las poblaciones. Con 8.000.000.000 de personas en la Tierra, un evento de 1 en 1.000.000.000 debería ocurrir unas 8 veces. Un evento de 1 en 1.000.000 debería ocurrir 8.000 veces. Cada día, alguien en algún lugar está experimentando algo que parece cósmicamente imposible, pero en realidad debería suceder. Es solo matemáticas. Pero claro, estas leyes que en realidad no son leyes, requieren que estés de acuerdo con la definición de milagro de Littlewood y con la propuesta de que la persona promedio experimenta solo un evento por segundo. Es una idea interesante, un marco genial para tratar de entender qué está pasando, solo requiere que aceptes sus presuposiciones. Pero luego, otra cosa a considerar cuando observas estos patrones es que tenemos que pensar en el fenómeno de la apofenia. Puede que hayas escuchado esta palabra antes. La apofenia es la tendencia humana a percibir patrones significativos en datos completamente aleatorios, y esto no es una falla de nuestra naturaleza humana, de hecho, es una característica útil. Evolutivamente, era mucho mejor ver un patrón que no existía que perderse un patrón que sí estaba ahí. Así que es mejor mirar unos arbustos y ver una cara en los arbustos que resulta no ser nada, que mirar los arbustos y pensar, probablemente no sea nada, y en realidad sea un león. Así que nuestros cerebros en realidad son máquinas sensibles para detectar patrones, y vemos caras en las nubes, o un mensaje en una galleta de la fortuna o en las hojas de té, o un plan divino en algún resultado médico aleatorio. Todo en un intento de encontrar respuestas tanto para sobrevivir como para prosperar, y también para lidiar con el estrés de la vida cotidiana. El sesgo de confirmación se suma a esto. Una vez que crees que algo significativo ha sucedido, inconscientemente buscas evidencia que respalde esa creencia y simplemente ignoras la evidencia que la contradice. Así que si rezas por sanación y te sientes mejor, recuerdas la oración. Y si rezas y no te sientes mejor, lo atribuyes al plan de Dios o simplemente lo olvidas. Así que esto es lo importante. Nada de esto desacredita los milagros ni las sincronicidades tampoco. Simplemente muestra que la existencia de eventos extraordinarios no requiere una explicación sobrenatural. Las matemáticas pueden, y muchas veces lo hacen, explicar muchas de estas cosas. Pero, y esto es muy importante, las matemáticas no pueden decirte si la explicación sobrenatural también es verdadera o no. La probabilidad explica por qué y estadísticamente cómo pueden suceder cosas sorprendentes, pero no explica por qué te suceden a ti en este momento y de esta manera. Y esa es la brecha que muchas personas están buscando y tratando de entender el significado más profundo. Así que hemos hablado de eventos personales, libros en bancas, gemelos con el mismo nombre, un novelista que tiene suerte. Pero, ¿qué pasa cuando la coincidencia es algo mucho más grande? Bueno, veamos algunos de estos casos que realmente llevan las cosas al límite e incluso hacen que los escépticos se detengan de verdad a pensar, esto está raro. Entonces, las experiencias cercanas a la muerte, abreviadas como SM, básicamente se reportan en todas las culturas, todas las religiones, ya sabes, incluso entre ateos. Personas que están clínicamente muertas o cerca de estarlo describen experiencias notablemente consistentes. Moverse a través de algún tipo de túnel, ver una luz brillante, sentirse abrumados por la paz, encontrarse con familiares fallecidos, a veces observar su propia reanimación desde arriba. La consistencia transcultural también es sorprendente. Un budista en Tailandia, un cristiano en Ohio y una persona secular o atea en Suecia describen experiencias estructuralmente similares. Y las explicaciones científicas incluyen muchas cosas. La falta de oxígeno, que provoca alucinaciones, la liberación de endorfinas y la activación aleatoria de neuronas mientras el cerebro se apaga. La liberación de DMT durante la muerte se menciona a menudo, pero no se ha demostrado de manera concluyente en humanos. Pero mucha gente cree que cuando mueres, en realidad, liberas algún tipo de droga psicodélica como el DMT y que realmente alucinas. Ahora, estas explicaciones justifican algunas de las características, ¿verdad? El túnel, la luz, la euforia.
Pero los investigadores señalan casos en los que los pacientes afirman describir eventos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos. Así que esto incluiría conversaciones en otras habitaciones, detalles sobre su reanimación, cosas así. Y estos informes son convincentes, pero muy difíciles de verificar rigurosamente. La memoria es reconstructiva y es difícil confirmar lo que un paciente percibió versus lo que reconstruyó después. Así que en 2014, los investigadores realizaron el estudio AWARE e intentaron probar esto colocando imágenes ocultas en estantes que solo podían verse desde arriba. Los resultados fueron inconclusos. Muy pocos sobrevivientes de paro cardíaco pudieron ser entrevistados y el estudio no encontró evidencia reproducible de percepción durante el paro cardíaco. La mayoría de los neurocientíficos piensa que la fisiología cerebral puede explicar las características principales de una experiencia cercana a la muerte, pero una pequeña minoría argumenta que hay suficientes reportes para cuestionar una explicación basada únicamente en el cerebro. De cualquier manera, hasta ahora, la evidencia de percepción durante la muerte clínica no es lo suficientemente fuerte como para cambiar la postura predominante. Es realmente intrigante, pero no es perfectamente concluyente, así que toda esta información nos lleva a una pregunta, la que planteamos al principio del episodio. ¿Son los milagros, las sincronicidades y las coincidencias cosas diferentes? ¿O son lo mismo, solo que con diferentes nombres? Así que considera la historia del libro de Anthony Hopkins desde el principio. Es un solo evento, una sola cosa real que sucedió, y dependiendo de tu visión del mundo, una persona religiosa diría que Dios hizo que sucediera, así que esto sería un milagro. Un junguiano o alguien atraído por la psicología podría decir eso. La conexión significativa entre la necesidad de Hopkins y la aparición del libro revela algo sobre la naturaleza conectada de la conciencia. Quizás como un panpsiquismo, o lo que David Chalmers llamaría este tipo de, conciencia no localizada, este tipo de conciencia que existe fuera de nuestros cerebros. Y quizás nuestros cerebros sean la antena que se conecta con esto. Esto podría ser solo una sincronicidad. Y un estadístico podría decir que, con miles de millones de personas perdiendo y encontrando cosas todos los días, esto le iba a pasar a alguien eventualmente. Y luego, eventualmente, escucharías sobre ello. Así que esto es solo una coincidencia. Ninguna de estas personas está mintiendo. No están malinterpretando algo intencionalmente para sentirse mejor, y ninguno de ellos es tonto. Simplemente están usando diferentes lentes interpretativos para darle sentido a los mismos datos. Ahora, aquí está el asunto. Realmente no puedes hacer un experimento para determinar cuál es correcto porque no hay una medición que distinga la intervención divina de una conexión significativa o de algo improbable pero estadísticamente inevitable, ¿verdad? Como que el evento en sí no viene con una etiqueta. Así que podrías preguntarte razonablemente, ¿no tiene uno de estos marcos más fundamentos para tener razón? Y esa es una pregunta legítima. El filósofo Karl Popper diría que un marco solo es tan bueno como su capacidad para ponerse a prueba y potencialmente demostrarse incorrecto. Y bajo ese estándar, el marco probabilístico tiene una pequeña ventaja porque hace predicciones comprobables. Pero el teólogo respondería que algunas preguntas, por ejemplo, si un evento tiene significado, no son el tipo de cosas que se pueden probar con estadísticas. Y un psicólogo entonces se sitúa más o menos en medio. Así que esto sugiere que los milagros, las sincronicidades y las coincidencias podrían no ser tres tipos diferentes de eventos. Podrían ser tres relaciones o perspectivas diferentes hacia el mismo tipo de evento. El marco de los milagros dice que el universo tiene un autor. Tiene algún tipo de creador que mueve todo y no depende de nada, y este evento es un mensaje de ese autor. El marco de la sincronicidad dice que el universo tiene algún tipo de estructura subyacente oculta. Tal vez todas las cosas están conectadas de alguna manera y este evento revela ese patrón. Y el marco de la coincidencia dice que el universo es probabilístico y que este evento es solo un dato esperado. Lo que crees determina a qué marco recurres, y esto es muy importante. Los tres marcos son internamente consistentes de alguna manera. No puedes refutar los milagros desde dentro del marco de la coincidencia y no puedes refutar la coincidencia desde dentro del marco del milagro. Son diferentes lenguajes para describir la misma experiencia con la realidad. Pero la verdad es que la mayoría de las personas no vive realmente dentro de un solo marco. Una persona profundamente religiosa podría llamar milagro a la remisión de un cáncer, pero encontrar un lugar para estacionarse lo llamaría, una coincidencia. Un ateo convencido podría insistir en que todo es coincidencia, pero aún así sentir un pequeño escalofrío cuando piensa en su madre fallecida y suena el teléfono y es su hermana diciéndole, he estado pensando mucho en mamá. Todos nos movemos entre diferentes marcos dependiendo de la intensidad y la relevancia personal de la experiencia. Y esa podría ser la observación más honesta que podemos hacer. Tal vez los marcos no se traten de los eventos, se tratan de nosotros.
Se tratan de lo que necesitamos y lo que necesitamos en ese momento, y de cuánto misterio nos sentimos realmente cómodos. Y una cosa más que mencionar antes de terminar. Ni siquiera hemos hablado de los experimentos de parapsicología que afirman pequeñas pero repetibles anomalías, o cómo diferentes culturas tienen sistemas amplios y elaborados para leer señales, ya sean presagios, oráculos o adivinación. Tradiciones enteras sostienen que lo que parece mera coincidencia desde fuera se experimenta como una guía desde la propia experiencia. Y los psicólogos que estudian el duelo y el trauma encuentran que las personas a menudo reportan señales de sus seres queridos, una canción en la radio, un pájaro en la ventana, un libro en la banca, como parte de cómo reconstruyen un sentido de coherencia después de una pérdida, sin importar si esas señales son objetivamente improbables. La necesidad de encontrar significado en lo extraño no es un defecto, puede que sea una de las cosas más humanas que tenemos. Entonces, ¿qué piensas? Ya sea que lo llames un milagro, una sincronicidad, una coincidencia, hay algo notable en estos eventos extraordinarios y es que todos señalan los límites de la comprensión humana. Como sea que lo llames, la próxima vez que ocurra algo imposible, pon atención a cómo te sientes. No solo el evento, sino cuál es tu relación con el evento, a qué marco recurres primero, porque eso te dirá algo realmente importante, no necesariamente sobre el universo, sino sobre ti y lo que crees acerca del universo. Porque al final, los tres, milagros, sincronicidades y coincidencias, de alguna manera están diciendo lo mismo, que el mundo tiene más de lo que podemos entender y explicar completamente. Y eso, damas y caballeros, es un breve resumen de las diferencias entre milagros, sincronicidades y coincidencias. Quiero decir, este es un tema que personalmente me encanta. Es algo en lo que pienso todo el tiempo. Por ejemplo, Miles y yo discutimos mucho sobre esto porque es como, ¿cómo diferencias entre una cosa y otra, verdad? O sea, existen los milagros, existen las sincronicidades, y digamos que estás hablando con el ateo materialista más estricto, como de esos que solo creen en lo que pueden ver. Si esa persona, ya sabes, estuvo con su madre cuando ella falleció y, ya sabes, su madre amaba a los cardenales y tenía una camiseta de cardenal. Y luego de que la mamá fallece pasa un mes. De hecho, mejor aún, en el funeral, están bajando a su madre a la tumba y de repente un cardenal llega y se posa en un árbol. Vas a ver eso y vas a pensar que hay algo místico en lo que acaba de pasar. Como que no ves cardenales todo el tiempo, y de repente uno de ellos se posa en un árbol justo cuando estás bajando a tu madre a la tumba, quien falleció con una camisa de cardenal puesta y amaba a los cardenales. Dices, está bien, aquí hay algo divino, pero incluso si no piensas de esa manera, igual lo ves y dices, wow. Y eso para mí es la parte significativa porque es como, aunque no creas en nada sobrenatural, ese evento es sobrenatural y tal vez solo existió en tu mente. Como que tal vez, ya sabes, siempre hablan de eso, ¿cómo le llaman? La ilusión de frecuencia Baader-Meinhof, que es como cuando vas a comprar un auto amarillo y realmente quieres ese auto amarillo específico. Y una vez que te comprometes a comprarlo, de repente ves ese mismo auto amarillo por todos lados. No es que de repente haya más autos amarillos, es solo que la frecuencia es una ilusión basada en dónde estás poniendo tu atención selectiva, ya sabes, como tu atención selectiva. Así que tal vez, a raíz del fallecimiento de tu madre, prestes más atención a los cardenales. Pero tal vez solo sea una cosa loca que sucedió y que te hace acercarte más al espíritu de tu madre tras su fallecimiento. Todo eso para decir que yo me inclino más hacia las sincronicidades, creo. Y como católico, dejo espacio para este tipo de coincidencias divinamente guiadas, como un patrón subyacente sobre el que descansa el universo. Y claro, creo que también depende. Por ejemplo, digamos que te pasa algo terrible, supongamos que un pájaro te hace popó en la cabeza. Lo primero que pienso es en la probabilidad. Pienso, eso solo es una coincidencia, eso solo son estadísticas. Como ya sabes, los pájaros hacen popó todo el tiempo. De vez en cuando, puede que un pájaro me haga popó en la cabeza, pero no pienso como, oh, estoy maldito, o esto es una mala señal, o esto es algo de suerte. Solo pienso, eso es algo que pasa. Así que si pasan cosas malas, son estadísticas. Si suceden cosas realmente profundas a nivel emocional o cosas que salvan vidas, esas cosas son milagros. Así que depende del tipo de evento, ¿sabes? Y eso para mí es lo que encuentro más interesante. Pero es como, ¿existen los fantasmas? Es como, bueno, si crees en fantasmas y te asustas cuando entras a una casa abandonada, tal vez el fantasma sea real, pero el fantasma podría existir solo en tu mente, y ese es el fantasma, ¿sabes?
Como que el fantasma es ese miedo que tienes que existe en tu mente. Así que yo digo, de alguna manera sí es real porque te convenciste de que es real. Como los placebos funcionan, es como sí, porque tu cerebro es sugestionable. Así que para mí todo eso es increíblemente interesante. Pero, ¿tú qué piensas, Cristos? ¿Has tenido una experiencia tan coincidente, tan sincrónica, que ni siquiera puedes explicar qué es? Sí, creo que cuando es un ejemplo como el del cardenal del que acabas de hablar, tiendo a pensar que para mí es como un tipo de milagro religioso. Y luego cuando es una tontería como que un pájaro me hizo popó en la cabeza, eso es una sincronicidad, son solo probabilidades, te va a pasar. O sea que es una probabilidad. Perdón, sí. Entiendo. Sí, es interesante cómo el tipo de evento puede enmarcarlo. Apuesto a que las personas que son extremadamente supersticiosas, casi con TOC, podrían ver eventos que son completamente normales y encontrarles un significado que en realidad no tienen. Hay toda una película, El número 23 con Jim Carrey, de eso trata todo. ¿Qué pasa? Bueno, es más sobre cómo el número 23 lo persigue y aparece en todo. Entonces, divide el mes de su cumpleaños entre el año de su cumpleaños o algo así y da como resultado 0.23. Y luego son todas estas coincidencias con el número 23. Wow. Es una película de mierda. ¿En serio? Sí. Bueno, suena como que es justo lo mío. Échale un vistazo. Simplemente no sé cómo sentirme acerca de estas cosas. Es como que realmente depende de lo que sea. Y necesito saber los detalles. Y necesito que se investigue, ¿sabes? Como con los chicos del gimnasio, necesito saber qué cosas estaban mal. ¿Qué tan firmes eran en eso? La película Tres idénticos desconocidos hace un muy buen trabajo con esto. Son tres trillizos, ya sabes, los separan al nacer. Y básicamente a los tres los separan al nacer. Y hay como un científico del orfanato que está haciendo un estudio sobre ellos. Entonces él sabe dónde están los tres, pero ellos no saben nada el uno del otro. Y eventualmente todos se encuentran y se dan cuenta de que tienen muchísimas similitudes y que son el mismo tipo de persona. Hay todas estas conexiones. Pero luego, con el tiempo, se dan cuenta de que en realidad son muy diferentes y que haber vivido vidas tan distintas los ha cambiado de manera fundamental en formas que ni siquiera podían imaginar. Así que es una de esas cosas que en la superficie parece que wow, hay todas estas conexiones. Pero luego cuando miran más a fondo, en realidad son personas muy diferentes. Y eso para mí es como, ya sabes, realmente depende de tu perspectiva. Y creo que esa es la lección más importante de esto. He escuchado decir que los celos pueden ser una emoción muy útil porque te dicen lo que deseas. Y luego puedes evaluar si realmente deberías desearlo, ¿sabes? Así que si ves a un amigo tuyo de la preparatoria conduciendo un auto muy bonito, vas a pensar, hombre, al diablo con ese tipo. Como que eso, yo debería tener eso. Pero ese sentimiento no deberías simplemente ceder ante él, ni deberías reprimirlo. Creo que deberías quedarte con ese sentimiento un rato y pensar, ¿qué dice eso de mí? Como, oh, quiero tener un auto muy bonito. ¿Por qué quiero tener un auto muy bonito? Oh, bueno, quiero impresionar a esta chica con la que estoy intentando salir. Y tú dices, pero si ella es el tipo de chica que se impresiona por un auto bonito, ¿es esa la chica con la que quiero salir? O sea, puede ayudarte a racionalizar tus sentimientos de una manera realmente importante. Así que notar la envidia y los celos realmente puede despertar y sacar algo de ti que puede ser útil si eres consciente de ello. Ahora, en lugar de esto, notar cómo reaccionas ante cosas que no puedes explicar, creo que dice mucho sobre ti y puede ayudarte a entender cómo te relacionas con el mundo. Así que si todo es Dios, como estoy seguro de que si creciste en un ambiente religioso, tienes una tía o una abuela o alguien así que dice, eso es el Señor. Y tú dices, está bien, no es el Señor. ¿Sabes a lo que me refiero? He visto que esto pasa con personas de mi familia, como cuando recién empezabas en Instagram y te sale un anuncio de algo de lo que estabas hablando y dices, el Señor está respondiendo mis oraciones. Acabo de recibir un 10% de descuento en Lululemon. Y piensas, bueno, son solo datos segmentados. En realidad sabemos que no es el Señor, pero si eres de la generación boomer simplemente dices, es el Señor. Así que, si te atrae eso, creo que vale la pena considerar, ok, ¿por qué me atrae eso? ¿Por qué siempre me atrae eso? Si eres puramente materialista y, ya sabes, alguien de tu familia fallece y tienes algún tipo de conexión notable, donde de repente, por ejemplo, hay un rollo de sushi en un restaurante que tiene el nombre de tu tía y todos sus ingredientes favoritos, y piensas, bueno, eso está bastante loco. Como, qué coincidencia tan extraña. Tal vez simplemente decir, está bien, tal vez estoy abierto al misterio. Creo que se trata de encontrar un equilibrio en estas cosas y ser consciente de tu propio marco de referencia y luego tratar de ser una persona más completa. Al menos eso es lo que yo trato de hacer, ¿sabes? Tal vez necesito ser un poco más como, ¿sabes qué? Las cosas pasan y debo sentirme más atraído por las coincidencias estadísticas. Pero ¿qué piensan ustedes? Por favor, dejen un comentario. Este es uno de mis temas favoritos. Creo que necesitamos hacer otro episodio sobre esto y profundizar más en estas sincronicidades porque esto simplemente es lo que más me gusta. Así que por favor comenten. Me encantaría saber cuáles son sus sincronicidades. Tal vez las incluya en el próximo episodio que hagamos.
Como siempre, solo quiero darles muchísimas gracias. No es coincidencia que ustedes hagan posible este programa. Ustedes son realmente la esencia vital de todo este canal. Y solo quiero agradecerles de nuevo, patreon.com/Camp Cañón. Pueden unirse a nosotros en el santuario interno. Vengan a convivir. Publicamos contenido adicional cada mes. Hacemos reuniones por Zoom donde hablamos en vivo. La pasamos muy bien. Además, tenemos History Camp. Pueden ver todas las cosas más locas de la historia, análisis históricos profundos, todo eso. Y luego, por supuesto, Camp Cañón, el canal principal del campamento donde hago análisis profundos con verdaderos genios y expertos que realmente saben de lo que hablan, así como, ya sabes, temas de actualidad, algo de geopolítica, un poco de conspiraciones, todo ese tipo de cosas interesantes, y simplemente te unes a nosotros aquí en Religion Camp. Eso también está genial. Aquí es donde nos reunimos todos los domingos y revisamos las cosas más interesantes de cada religión de todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos. Feliz Pascua judía, sé que acaba de pasar. Feliz Pascua. Feliz, ya saben, Ramadán Karim o Eid Mubarak para todos los musulmanes. Sé que eso acaba de pasar. Es un mes muy importante para toda la gente religiosa del mundo. Les deseo lo mejor y nos vemos en el futuro. Que la paz esté con ustedes.